Dios te bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Tengo una Biblia nueva con letras gigantes para no estar usando los espejuelos. Y quiero hablarles de un refrán muy conocido, por lo menos en Puerto Rico, que dice la gente, los creyentes: no pidas paciencia, que el Señor te envía a prueba. Vamos a leer un poquito lo que dice la palabra de Dios con relación a esto. En Santiago, capítulo 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, es precisamente la prueba la que nos va procesando para que seamos perfectos. Así que no perfecto en el sentido, ¿verdad?, humano, porque no hay nadie perfecto, pero perfecto en el sentido de lo que Dios exige de nosotros, como dijo de Job, que era un hombre perfecto, y como dijo de otros varones de Dios que son perfectos. Así que mira lo que dice aquí. Empieza diciendo algo bien tremendo y bien controversial, porque dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando viene la prueba, es tiempo de gozo, aunque tengamos que llorar, aunque seamos angustiados. El salmista dijo que el Señor dice a través de los salmos: yo estaré contigo en la angustia, en ese dolor. No es lo mismo el que está desesperanzado, que no encuentra ya solución, al que sabe que hay una solución y que hay un propósito, al que puede llorar en los hombros del Señor y recibir el consuelo del Espíritu Santo, quien es precisamente el consolador. Así que cuando viene la prueba es necesaria. Ya yo nunca pregunto, después de un tiempo para acá, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? No. ¿Qué propósito hay aquí? ¿Qué tengo que aprender aquí? Y muchas veces, yo diría en el caso mío, la inmensa mayoría de las pruebas y problemas y situaciones que he tenido, me las he buscado yo. No han sido pruebas del Señor, han sido resultados de las malas decisiones que yo he hecho en mi vida. Decisiones de hace décadas atrás que todavía estoy sufriendo por las consecuencias de mi pecado y mi maldad. Hay diferentes hombres de Dios que les sucedió lo mismo. David tenía el corazón como el de Dios, y cuando fue rey exaltó a Dios, y aunque su esposa se burló de él decía: me haré más vil todavía si tengo que hacerlo, porque él danzó con toda su fuerza para aquel que lo hizo rey. Él amaba a Dios, él quería serle fiel a Dios. Y en una él dice: yo traje al pueblo en danza. Cuando está llorando, angustiado porque había pecado y había caído de la gracia de Dios, en angustia él dice: Señor, me acuerdo de cuando traje al pueblo en danza. Trajo al pueblo en danza, en alabanza, en adoración, porque traían el arca del pacto. Él estaba gozoso y él enseñó al pueblo a buscar a Dios. Pero luego él mismo desvió su mirada, y en el tiempo de guerra, en vez de estar haciendo la guerra, lo que sería la guerra espiritual de nosotros, él estaba descansando en el palacio. Vio lo que no tenía que ver, hizo lo que no tenía que hacer, hizo terrible pecado, y ahora se encontraba angustiado y se acordaba de aquel tiempo en que se gozaba y se deleitaba en la presencia del Señor, en aquel tiempo que enseñaba al pueblo de Dios. Y así por el estilo, hay muchos. Tenemos a Esaú, que tenía la primogenitura, la vendió y después la procuró con llanto y no la pudo conseguir. Aunque su hermano se fue y él heredó todo, pero no fue parte del linaje de Jesucristo. Y tenemos, por ejemplo, a Caín, que el mal estaba en él, entregó una ofrenda que no era la agradable a Dios, pero Dios mismo le advirtió: el pecado está por ahí rondando. Y si te arrepientes y si vienes a mí, no hay problema. Digo yo, parafraseando. Y Esaú pecó y no se arrepintió. Luego le preocupó el castigo que Dios le puso, y Dios le puso señal. Pero ahora Caín tenía que sembrar la tierra, iba agotado a trabajar todos los días, cansado a trabajar. Era un suplicio, cuando anteriormente trabajaba con gozo, con fuerza, con energía. Y esas consecuencias pasan.
Dios tuvo misericordia de Caín porque evitó que lo mataran, quien lo encontrara. Tuvo misericordia, pero la consecuencia de su pecado siguió. David tuvo el perdón de Dios, pero la espada no se apartó jamás de su casa. 4 hijos suyos murieron. Una hija, la única que tenía, fue violada. O sea, sufrió unas consecuencias terribles. Tuvo que huir de su propio hijo, el hombre de guerra, el hombre que mató al gigante, el hombre que venció a los enemigos, ahora estaba huyendo. ¿Por qué? Porque se trataba de su hijo. Porque él no iba a matar a su hijo. Porque él no quería hacer guerra contra su propio hijo. Y entonces empieza a pasar un sufrimiento, una angustia. No es culpa de Dios. No es que Dios sea malo. Es que a veces ni siquiera es castigo. A veces son las consecuencias de nuestro propio pecado. Él tuvo un hogar disfuncional, una casa disfuncional. No había autoridad en su casa, no hubo una crianza adecuada, aunque él llevaba al pueblo hacia Dios. Y esto ha pasado quizás con muchos cristianos, con muchos pastores. Y a mí me ha pasado también, no soy la excepción. Yo estuve un tiempo que me aparté de los caminos del Señor y con los pies destruí lo que había construido. Y a veces pasa, y perdonando aquí los que me conocen y conocen de quién voy a hablar, pero no voy a decir nombre, pues porque he tenido varios fracasos, pero Dios sabe que en el momento en que todo se iba a destruir, me dijo una persona hablando en lengua y me dijo, el Señor te dice que no te muevas de tu casa. Pero yo era una cristiana que no profundizaba en las cosas del Señor. Una cristiana de esta que iba a la iglesia, oraba un poquito antes de acostarme, leía un poquito la Biblia y ya. Pero no me metía a las profundidades del Señor. Cuando vino el celo, la angustia, la rabia, el enojo, no obedecí la voz de Dios. Él mismo me había dicho a través de una maestra de instituto, no te muevas de tu casa. Pero los celos, la rabia, la angustia, me moví de mi casa. Pero mucho antes de eso había habido destrucción en mi vida. Y he caído muchas veces y me he levantado muchas veces. Y le dije a mis hijos, en un momento que hablé con ellos y les pedí perdón, que el 90% o mucho más de las cosas malas que me han pasado han sido consecuencias de apartarme de Dios, de apartarme de su voluntad, de irme al mundo. Y pasé, como dicen en Puerto Rico, la salsa y el guayacán. Hoy, que estamos en junio del 2020, todavía estoy sufriendo consecuencias de mi pasado. ¿Y por qué lo puedo decir así de esta manera? Porque mira, si me tengo que tirar a llorar en el suelo y a clamar y a gemir y a angustiarme, el Señor y yo lo sabe. Y el Señor ha sido mi consuelo, ha sido como un bálsamo. Y me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si tú estás pasando por una angustia, por un dolor, por una enfermedad, si tú estás pasando por algo que tú no le ves solución ni alternativa, una enfermedad que te lleva a la muerte, mira, es el momento de agarrarte de Jesucristo y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento y saber que aún de la muerte puede ser victorioso, porque para el creyente cuando muere lo que le viene es la gloria del Señor, una vida eterna en amor, una vida eterna en gozo donde no hay enfermedad, ni dolor, ni angustia. Si tu problema es cualquier otro, finanzas, si tu problema es un hijo en las drogas, si tu problema es el esposo difícil o la esposa difícil, violento, en Cristo hay solución. En Cristo está la solución. A veces son consecuencias de lo que hicimos mal, pero como en Cristo hay perdón y hay misericordia, vamos a orar porque Pedro, cuando negó al maestro, la misericordia de Dios fue tan grande que luego lo usó con un ministerio terrible. Predicaba y se convertían 3,000, 4,000 personas. Y cuando él pasaba con sus sombras se sanaban los enfermos. Dios le dio un ministerio grandísimo a aquel que lo había negado. Él sufrió amargamente, lloró lo que había hecho. Y Dios lo perdonó, lo limpió, le dio un ministerio y lo hizo una nueva criatura. Y nosotros a veces pasamos por el trapiche. Trapiche es aquello que aplasta la caña y la deja bien triturada, bien dañada para sacarle el jugo. Así estamos en Cristo. Cuando viene el problema, no es momento de irnos a quejar con otras personas. No es el momento de llorar.
donde otras personas y que vean cuánto sufrimos. Es el momento de ir a los pies de Cristo y a clamar y gemir y a sentir su presencia y a decirle, dame la paz que tú has prometido, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que yo la doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando estamos en Él, como que lo tenemos todo. Si perdemos la casa, el carro, el empleo, si tenemos que ir a vivir bajo un puente, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Es cuestión de meternos a las profundidades de Jesucristo, las profundidades de la palabra, aprender qué quiso decir el Señor en esta su palabra, entender la verdad que dejó plasmada. No lo que algunos dicen o dejan, vamos a estudiar si es cierto lo que dice mi pastor, lo que es cierto lo que dice el otro y el otro. No, vamos a analizar y estudiar la palabra, porque esta es la profecía más segura que hay, la Biblia. Biblia y oración. Y también el ayuno para romper cadenas, que era como se decía en los años 80 en Puerto Rico, BOA. Biblia, oración y ayuno. Fortalécete en el Señor. Él es el poder de tu fuerza. Fortalécete, ¿cómo? Yendo a la oración, al ayuno y a la palabra en el lugar secreto. Pídele al Señor que te dé fuerza, que te dé sabiduría. La sabiduría no se le niega a nadie. Eso dice la palabra, que no le será reprochado. Quizás pide otras cosas, sí, pero la sabiduría no. Y aférrate a la palabra, aférrate a Cristo, aférrate a sus promesas, aférrate a su presencia. Y si no lo sientes, y si no lo ves, y si no lo escuchas, y si te parece lejos, sigue clamando hasta que lo sientas. Sigue orando hasta que venga. Sigue pidiendo hasta que sea contestada tu petición. Ya sea que el Señor te va a decir sí, o te va a decir no, o te va a decir espera. Espera en Él, porque pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí, oyó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y puso mi pie sobre peña y puso cántico nuevo en mi boca. Y el Señor tiene para ti una vida abundante. Él no quiere vida miserable para nadie. Y si te toca sufrir y llorar, que sea en los hombros de Jesucristo. Dios te bendiga y espero que estas palabras te sean de aliento. Dios te bendiga y será hasta la próxima.